Continúo por acá, segunda parte, dejo los links en la descripción del video. Me preguntan si soy analítico o continental. Como usted dice, como el quien hizo la pregunta dice, estoy más cerca de los analíticos que de los continentales. Pero hoy en día todos somos eclécticos en mayor o menor medida. Y además no soy demasiado fan de esta terminología, no soy muy fan de esta clasificación del pensamiento. Creo que distinguir a, a los pensadores mediterráneos de la antigüedad, de los pensadores de la península india, tiene sentido, porque esos tipos prácticamente no tuvieron ningún contacto antes de la época de los imperios coloniales. Sí fue Alejandro Magno a romper las pelotas por allá y hubo un par de viajeros, pero no hubo un contacto significativo, un intercambio cultural relevante que dejara marca en el pensamiento filosófico. Entonces tenemos dos tradiciones de pensamiento que se formaron de modo completamente independiente o casi, y que tienen que ser estudiadas por separado. Tiene sentido. En cambio, separar a los pensadores de las Islas Británicas de los pensadores del continente europeo no le veo mucho sentido. Primero, esos tipos son todos hijos de Grecia y Roma, que no es poco, que no es decir poco. Y segundo, nunca hubo un aislamiento geográfico, hubo un continuo ir y venir de ideas, de gente. Se publican continuamente traducciones, se reimprimen libros del continente en Inglaterra y de Inglaterra en el continente. No hubo jamás hubo una diferencia relevante. Hume y Rousseau vivieron en la misma casa. Vivieron en la misma casa, Hume y Rousseau. O sea, no veo esta distinción, nunca le encontré mucho sentido. Lo que creo que ocurre es que hubo sí una continua, una persistente antipatía política entre las islas y el continente europeo. Esto lleva a que algunas ideas se pretendan más distintas de lo que son, se invente una terminología por separado. Por ejemplo, cuando las ideas políticas de los jacobinos se difunden en Inglaterra, no podían llamarse jacobinos, no podían tener el nombre de un filósofo francés esos tipos, porque estaban en guerra con Francia. Entonces se llaman radicals, radicales, porque querían cambiar de la sociedad de raíz, o sea, querían una revolución igual que los franceses. Y esto mismo creo que ocurrió en la filosofía. Hay un duplicado superfluo de términos filosóficos, más que verdaderas ideas originales. Entonces nos encontramos con que lo mismo que filósofos insulares como Russell llaman relativismo empírico, filósofos del continente como Ortega lo llaman perspectiva. Pero cuando rascamos la superficie de las palabras distintas, ¿no? de los distintos términos, nos damos cuenta que el relativismo empírico de los ingleses es lo que Ortega llama perspectiva, es la perspectiva de Ortega. Entonces, no hay realmente dos ideas distintas, lo que hay es una duplicación superflua de términos filosóficos, lo que hay de fondo. Pero sí estoy más cerca de pensadores como Russell que no de, digamos, Nietzsche. Sí, eso sin dudas. ¿Cómo distinguir un verdadero historiador de alguien que está haciendo ideología de la historia? Yo creo que hay que ver qué es lo que está primero, qué es lo que está en la base de su sistema. Si son los hechos y la metodología para estudiar los hechos, incluso podríamos hacer una distinción entre quienes ponen los hechos primero y quienes ponen la metodología primero, pero vamos a llamarlo conjuntamente historiadores, a los que ponen los hechos y la metodología. Y después está quien tiene como punto de partida una teoría de la historia que se sacó del sombrero, y los hechos históricos únicamente sirven como demostraciones y ejemplos de su teoría que se sacó del sombrero. Y los hechos que no encaja con la teoría, levanta la alfombra y los barre abajo. Ese es el ideólogo disfrazado de historiador. Yo creo que hay que ver qué está primero, si está primero el método y los hechos, y de
a partir de los hechos y del método, termina llegando a formular leyes y de esas leyes las termina integrando en una teoría, o si lo primero fue una teoría. Lo primero fue una teoría y todo lo demás es secundario. En ese caso estamos hablando de ideología camuflada como si fuese historia. ¿Cuál es la utilidad de escribir ficción histórica? Bueno, para empezar, llamarla ficción histórica ya es un buen paso. Hay mucha gente que escribe ficción histórica y la llama libro de historia. Pero yo creo que hay dos. Uno tiene dos opciones. Por un lado puede ir y mandar a la mierda la realidad y meter dragones, mutantes, vale todo porque es ficción. En este caso estamos hablando de una fantasía con una base, con una vaga inspiración en un hecho histórico, digamos 300. Que, ok, la batalla de las Termópilas ocurrió realmente, pero es fantasía, es una fantasía, no tiene ningún rigor histórico ni lo pretende. Y por otra parte, uno puede tener puede ser adecuado a los documentos históricos, pero se puede tomar unas licencias que el historiador no puede. Por ejemplo, yo estoy escribiendo una historia que transcurre en Sicilia en el siglo II a.C., que era una sociedad esclavista, y estoy usando lo que llamo bibliografía indirecta. Por ejemplo, leo sobre una costumbre en el sur de Estados Unidos en el siglo XIX, que era una sociedad esclavista, y razono, esto debía ser igual en Sicilia. Entonces lo meto en mi historia, aunque no tengo un solo documento de la época que me respalde. Esto el historiador podría hacerlo, pero con una página de aclaraciones. Miren, esto que voy a decir es especulación mía, no tengo un documento histórico que me respalde. Tendría que atajarse con una página de aclaraciones para hacer algo así. Yo simplemente como escritor lo puedo meter. Hay en mi historia hay un hecho histórico hay un hecho que no está documentado, pero yo creo que ocurrió. Hay algo que yo creo que ocurrió. Tendría que contar toda la historia para explicar esto. Hay algo que yo creo que ocurrió, que si no ocurrió, lo que está documentado no tiene sentido. Entonces metí en la historia ese hecho que yo creo que pasó realmente, pero no hay ningún documento que lo haya registrado. Esto es otra cosa que el historiador tendría que poner 3 páginas de salvedades para decir algo así. Si estás escribiendo una ficción, podés meterlo. Y después están las famosas licencias poéticas. Podés hacer cambios para que se vea mejor algo. Las 2 batallas de Filipos en la guerra civil romana estuvieron separadas por 3 semanas. En Julio César, Shakespeare las hace ocurrir de una escena a la otra. Hay un choque, los ejércitos se separan, se reagrupan y van a la batalla de nuevo. Todo de continuo, lo cual se ve mejor. Tiene más, es más espectacular, es más dramático. En la realidad, entre las 2 batallas hubo 3 semanas. Entre una batalla y la segunda. Se puede tomar ese tipo de licencias el autor. O sea, tiene varias ventajas. ¿La lógica es una ciencia? Me preguntan. Yo creo que es su propia categoría. La lógica, las matemáticas son lógica matemática. Son algo que son ciencias, no son epistemología, sino que son su propia categoría. Son algo intermedio. Están más cerca, son demasiado epistemológicas para ser ciencias y demasiado científicas para ser epistemología. Creo que son su propia categoría, son su propia cosa. Son su propia división, su propia clase de pensamiento. O sea, creo que no. Creo que no, pero no lo digo desmereciéndola. Digo que creo que son otra cosa. ¿Qué es la realidad? Me preguntan. Me está pidiendo una tesis, no. Me está pidiendo una tesis doctoral, no una respuesta.
Aclarando que esto es una respuesta muy rudimentaria, muy simplificada y que solamente voy a poder decir y no justificar, yo creo que lo real es lo que existe necesariamente, aunque nadie se dé cuenta de que eso está ahí. Ejemplo, el planeta Neptuno existió por millones de años antes de que hubiera humanos, antes de que los humanos descubrieran la ley de gravedad y antes de que los astrónomos se dieron cuenta, aplicando la ley de gravedad, que Urano, la órbita de Urano no tenía ningún sentido, a menos que hubiese otro planeta que lo estaba atrayendo gravitacionalmente. Otro planeta más allá de Urano que no habíamos visto y que lo estaba atrayendo. Y sin embargo Neptuno siempre estuvo ahí. Eso creo que es lo real, eso creo que es lo que define lo real. Lo real es lo que existe necesariamente sin que necesita haber nadie ahí para darse cuenta. Y sin embargo existe necesariamente. Yo creo que eso es lo real. Es una respuesta muy simplificada, muy básica, y que obviamente únicamente puedo decir, no puedo argumentar como merece. Lo voy a hacer en algún momento, pero no en respondiendo comentarios. Me dicen que la paradoja de la parca confunde dos clases de infinitos. Puede ser. Yo creo, a ver, lo que me interesa señalar de la paradoja de la parca o de la Grim Reaper Paradox es que es un problema de matemáticas. Esto es lo que me interesa señalar, que no tiene la importancia filosófica que se le quiere dar. Creo que es un problema de matemáticas y nada más. Esto es lo que me interesa señalar de esa paradoja. Todo lo demás es secundario. Lo que me interesa señalar es que la paradoja de la parca es nada más que un problema de matemáticas. Me preguntan qué pienso de la paradoja de la omnipotencia, porque usé una imagen que hablaba de la paradoja de la omnipotencia para representar el ateísmo, pero no dije nada. Yo creo que la paradoja de la omnipotencia refuta de modo decisivo, refuta de modo irrebatible la existencia de un Dios en el que nunca en mi vida conocí a nadie que creyera. O sea, refuta un Dios que tiene 0 creyentes. Y... o sea, yo jamás conocí a nadie que dijera, yo creo en un Dios que es capaz de hacer lo imposible. O sea, que puede hacer que 2 más 2 sea 5. Yo jamás lo escuché en mi vida. Entonces esa paradoja refuta un Dios en el que no ha creído nadie jamás. Sí, es interesante, pero como ejercicio filosófico es interesante, pero no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna importancia filosófica. Repito, la paradoja de la omnipotencia refuta un Dios en el que no cree nadie. Me preguntan mi opinión sobre el concepto de las generaciones, la generación X, los millennials. Yo creo, estaba viendo, que supongo que esto viene a cuento de un video del Picalibro de unos días atrás, donde habló de este tema. Yo estoy de acuerdo en que es un completo error usar el concepto de generación para explicar hechos sociales a partir de la psicología colectiva de una generación. Los millennials no están interesados en tener una casa. No, pará. Lo más probable es que estén interesados en tener una casa y no tengan la guita para tener una casa. O se confunde las características de una generación con el hecho de que la generación X tenemos pelo blanco. Y por ahí cuando teníamos 15 años no éramos tan distintos de un pibe de 15 años de hoy. En eso estoy de acuerdo, pero creo que sí la generación tiene sentido, en el sentido de que hay hechos históricos o formas de educarse distintas que marcaron a toda una camada de seres humanos y que es distinta de la camada anterior y de la camada siguiente. En ese sentido creo que el concepto de generación tiene sentido.
Divido el video en tres, nos vemos la próxima.